Vamos a hablar de 5 casos de América Latina, perdón, de las Américas, que son constituciones muy estables. Bueno, algunas son más nuevas, pero estables, y que todo el mundo las considera paradigmáticas. Y esos 5 casos ha habido un proceso conflictivo de amplio debate de asamblea o convención especial. Son pocos los casos de constituciones estables en el mundo impuestas. Hay algunas, ¿no? Alguien dirá, a Japón y a Alemania nazi se le impuso modelos parlamentarios y federalistas después de la atrocidad del militarismo, ¿no? Es cierto, ahí fue impuesto en la derrota total, de la vergüenza y la derrota total. Los aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, le imponen a mitad del siglo XX a los niños malos, le imponen una constitución democrática. Y ha perdurado en esos países, pero son casos excepcionales. Vamos a mirar en la historia, porque la historia de esto es antigua, que las constituciones endógenas, en procesos con actores, con conflictividad, ha funcionado. Tenemos un punto de vista, el punto de vista de la verdadera fraternidad. No está la libertad, la igualdad, y quiero que es la fraternidad. La fraternidad es la convivencia con el distinto. Y por tanto, la Constitución, que son las reglas de juego, es la diferencia, replicando al padre Hurtado, como estamos en la Universidad Alberto Hurtado, es a partir de un debate que duele, de un debate conflictivo, que no evita lo controversial. Cuando se evita lo controversial y se busca imponer, lo que hay es fracaso o constituciones muy incompletas que luego fracasan, como veremos. Avancemos. Muy básico, ¿no? Recordemos algunos conceptos. La Constitución es una regla de juego, pero ¿qué es lo que tiene que estar detrás? El pacto social. Los países más igualitarios del mundo, que son los escandinavos, Europa del Norte, Canadá, Nueva Zelanda, en el caso de América Latina, Uruguay y Costa Rica, los países democratizados del nororiente del Asia, Corea del Sur, yo estuve ahora en Taiwán, 3 meses donde ganó la coalición verde, pero esa es otra historia. Esos países, Japón, han tenido procesos de legitimidad posterior incluso a la imposición, como en el caso japonés y alemán. Pero ¿qué es lo importante? Los grandes teóricos de la democracia, tanto latinoamericanos como europeo, latinoamericano, Paulo Freire, ¿no? Hay que debatir, escuchar todos los saberes, todos los puntos de vista como cuestión fundamental. Nos dicen una gran idea. La democracia, al final de cuentas, es que la mayor cantidad de personas participen en el debate que lleva a la construcción de consensos que constituyen lo público, lo de todos, que es el ágora, que es la poli, y que lo que importa es ese debate. Ahí está la frase de Habermas, que la corregimos al tiro con un chileno alemán, que es este gran Norbert Lechner. Fue un joven que se vino a Chile, después fue parte de la Flaxo, y Norbert Lechner de inmediato hace una gran advertencia. Es importante que la Constitución exprese el consenso y que la buena Constitución tiene que expresar formas de resolución democrática de los disensos y de los conflictos, porque no hay consenso absoluto. El que busque consenso absoluto es un dictador camuflado. Ahí está el misterio de la fraternidad. La fraternidad no es la hermandad, no es homologar al otro, no es cooptarlo, no es homogenizarlo, no es la idea de fin de conflicto. Entonces ahí hay un libro famoso de Lechner que se llama La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado.
Miren la sabiduría del título. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Él fue de los autores que advirtió respecto a lo que él llamó la dictadura del consenso. Una buena constitución empodera a otro, no solo es consenso. Hay que transformarla, y allí, lo diremos, ahí está de moda los constitucionalistas nuevos chilenos que dicen que ojalá la Constitución sea simple, breve, mala tradición anglosajona, no con todos los preceptos, y por cierto, no una Constitución de hierro, como la hemos conocido, muy difícil de modificar. Citamos otra gran autora, que es Hannah Arendt. ¿Qué dice Hannah Arendt? No hay democracia sin litis, sin conflicto. No hay democracia sin polémica. No hay regla general que no acepte conflicto. En cierto sentido, una buena constitución se parece más al rugby o al tenis, que cuando hay un punto que está en discordia, uno puede ver la televisión, ¿se han fijado, no? No es como el partido de fútbol de que manda el árbitro, sino que aquí se puede debatir, se puede lo conflictivo ser contradecido y revisado. Entonces ella dice, tiene que haber espacio para la controversia y la publicidad, que el concepto de publicidad lo asociamos a marketing, y la publicidad es que aparezca el conflicto y que el conflicto se reconozca. Toda esta tendencia del multiculturalismo, reconocer lo plurinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Hacerse cargo de los temas migratorios, no esconder, no vender la pomada, diríamos, ¿no? Por tanto, ahí está Atria el chileno, ¿cómo hacemos un texto abierto en transformación? Veremos que estas constituciones clásicas, adoradas de las Américas, que es la norteamericana, la argentina, como los paradigmas de las dos más duraderas, han tenido enormes transformaciones. No hay texto único, no hay constitución perfecta. Por tanto, tiene que ser un texto abierto, claro, pero sabio en dar poder y permitir su propia transformación. O como dice Atria, que no elimine el poder del soberano, de las representaciones y el rol de la política, que tiene que ser un texto abierto. La foto es una fumada de opio de la comisión esta de la descentralización, como no se cumplía la elección de intendentes, ley de renta regional y traspaso de competencias de municipios y regiones, bla, 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 somos la única comisión presidencial que ha marchado. Entonces, después, 30 de los 33 miembros que consensuamos el informe, firmamos una carta y marchamos a la moneda a recordar que estaban haciendo corrupción programática y no cumpliendo. Entonces, una imagen, por eso está la bandera de la Patagonia. Ustedes saben que en las marchas la bandera mapuche y la Patagonia son importantes, ¿no?, en el paisaje nuevo de Chile. Bueno, breve, volvamos atrás. El libro más famoso de Aristóteles, que es La Política, parte diciendo, hace 2500 años, hay 300 y tantas posibles constituciones. A ver, levanten la mano para ver si me explayo o no en esto. ¿Quién cacha más o menos bien lo de Solón y Dracón? Levanten la mano. Ya. Entonces vamos a explicarlo un poquito, aunque los que saben les pedimos que tengamos la humildad de que el sabio sabe que no sabe y el idiota no sabe que no sabe, ¿no? Entonces, aquí se trata de que sepamos saber colectivo. Entonces, ¿cuál es el paradigma que hace a Aristóteles importante? Porque recordemos que Grecia era una constelación de ciudades, ¿no? La política viene de esa palabra, ¿no? La ciudad que debatía, el ágora y el cuento. Entonces, esas ciudades griegas tuvieron constituciones muy distintas. Y como para graficar esas constituciones distintas,
por una parte está Solón, que es considerado el blando, el naif, el hippie, el progre, que quería darle voto a las mujeres, darle voto a los esclavos, democracia directa, que votara al pópulo, medio federalista, que tiene su constitución propone un sistema como los estudiantes ahora mesa plana, o como los mapuches, ¿no? Los mapuches nuestros ancestrales, que todo se debate en las comunidades y después hay que, en la reunión de todos los loncos y también las maches, y harto poder dual y bla, bla, bla. Policentralidad, como diría el jesuita Costoaduat, ¿no? Policentralidad. Entonces Solón era constitución blanda. Y Dracón, por eso se habla de que no seas draconiano. ¿Han escuchado esa expresión? La gente que es muy severa. Entonces, Dracón, su constitución era un poder personalizado. Ahí vienen estas distinciones clásicas griegas, ¿no? Que distinguen la tiranía, la dictadura de la tiranía. Paréntesis, ese era el debate complejo del último libro que quería que no le dejan publicar a Patricio Aylwin, ¿no? Que en paz descanse. Don Patricio Aylwin decía, bueno, el país a lo mejor estaba a puerta de una dictadura breve, ¿no? Entonces ahí se debate, ¿hay dictadura o tiranía? Gobierno de uno, dictadura, tiranía, despótico, gobierno de mucho, ¿no? Democracia versus demagogia, gobierno de los que saben, servicio público, todos los estudiantes de Derecho que quieren que todo sea por concurso público, el sistema de la aristocracia, los que saben cuál es su degeneración, la oligarquía, manda la plata, el que paga las campañas, no estoy hablando de Chile, ¿no? Entonces, la aristocracia manda a los que saben, la oligarquía el dinero, el dictador es una persona que dicta, un gobierno personal con cierto nivel de legitimidad, Dracón, la tiranía, el que mata, y la democracia versus la demagogia. Donald Trump, no sé dónde lo podemos poner ahí, pero... bueno, entonces Aristóteles allí está, antes del Cristo, hablaba de estas múltiples constituciones, y él es el que inventa el concepto de soluciones mixtas. Aristóteles, para algunos un extremista de centro, lo descalifican, para otro un ecléctico, para otro un sabio integrador de conceptos, dice el buen sistema constitucional mezcla poder personal, o sea, tiene que haber alguien que manda, tiene que haber colegiatura, tiene que haber asamblea y poder parlamentario, y tiene que haber también poder del conocimiento, como Max Weber, ¿no? 2500 años después. Tiene que haber burocracia, tiene que haber tecnocracia, tiene que haber excelencia, tiene que haber funcionario por mérito. O sea, tiene que haber, en síntesis, un modelo integrado. Ahora, con todo, cuando uno mira la constitución que propone en la política Aristóteles, es para admirarla en parte y, por otra y en otro sentido para tener miedo. Pero hay que leer desde la época, ¿no? Porque tiene unos párrafos horrorosos para explicar por qué la mujer no tiene que participar en el ágora, ni en las decisiones. Tiene unos párrafos justificando la esclavitud y también la discriminación de los extranjeros. Es otra época, ¿no? Y la humanidad felizmente ha ido avanzando. Vamos a Chile. Vamos a Chile. Chile nunca ha tenido asamblea constituyente y lo más parecido a un proceso constituyente democrático de convención permanente fue el intento federal derrotado por las armas en la batalla del Ircay. Levanten la mano los que saben algo de la batalla del Ircay. Aquí hubo 4 guerras civiles en el siglo XIX. La de Balmaceda, que todos conocemos, pero las otras 3 fueron regiones, provincias versus el centro. La primera, los pipiolos, liberales, federales y los mapuches, que habían firmado el Tratado de Tapigüe en 1825,
son derrotados por la coalición pelucona, portaliana, estanquera, ultramontana, en la batalla del Ircay, y ahí triunfa lo que se llama el régimen portaliano de los decenios que todos conocemos. Lo que la historiografía, con excepciones, dice el gran logro de Chile, el país más estable, democrático de América, la Inglaterra de América y Uruguay los suizos, ¿no? Bueno, ese régimen tuvo una alta represión en 1841, Club de la Igualdad, Club de la Reforma, un grupo de jóvenes liberales, Lastarria, el Rancagüino, José Miguel Carrera Hijo, Vicuña Maquena, Arcos, Bilbao, muy importante, el Evangelio americano, a diferencia de Sarmiento, que ve a los indios como el atraso, civilización o barbarie. El Bilbao chileno escribe el Evangelio americano y diciendo cuánto tenemos que aprender de ahí, que es la verdadera patria, etcétera, ¿no? Bueno, esa generación hace con las regiones la Guerra Civil de 1851. Y después de nuevo Guerra Civil en 1859. Copiapó, Pedro León Gallo, los fundadores del Partido Radical, los liberales rojos que fundan el radicalismo, que eran masones, ¿no? Nuevo levantamiento, se vuelve a levantar Concepción, se vuelve a levantar San Felipe, se toman Talca. ¿Qué piden? La provincia autónoma. ¿Qué había hecho el régimen portaliano con la Constitución de 1833? No había ido más atrás que la independencia, porque en todo el periodo colonial existió el cabildo colonial, un municipio libre, oligárquico, como quieran, se compraba la vara de concejal municipal, de oidor, pero hubo cabildo. Hay toneladas de historiadores que hablan de la vitalidad de los cabildos coloniales, de cómo La Serena buscaba recursos versus Santiago, lo mismo Concepción, de cómo el Cabildo de Santiago reclama por la obligación de tener que comerciar por Lima, no tener comercio libre. Una gran actividad. ¿Qué hace la Constitución del 33 impuesta? Prohíbe hasta los municipios. Y hasta la apertura liberal que reforma la Constitución del 33 a contar de 1871, la apertura liberal, esta Constitución de hierro de 1833, hacía que el presidente de la República no solo nombraba al intendente, esta anomalía chilena que nos tiene igual que Corea del Norte, que hay dos países en el mundo que todavía el presidente de la República nombra a los gobernadores regionales y a los intendentes. Todas las democracias, las 41 democracias de la OCDE, donde está Chile, todas eligen al intendente, salvo Chile. Todos los países que fueron importantes del mundo, que fueron de dictaduras de izquierda o dictaduras de derecha, a contar de fines de los años 80, todas eligen a los intendentes. Corea del Sur, todo, absolutamente todos. Los países que fueron parte del bloque soviético, todos eligen. El único que no elige, Chile. Pero eso fue la Constitución del 33. ¿Qué hubo antes? Este periodo liberal que siempre es caricaturizado como que un señor que se llama José Miguel Infante le copió la Constitución norteamericana y trató de imponerla a Chile, que no estaba preparado. Vamos a explayarnos un poquito en esta historia, ¿ok? Veamos los hechos. Hago un paréntesis para que entiendan. Mi grado académico, yo soy doctor en historia. Es mi especialidad fundamental. Veamos qué ocurre, los hechos. Los hechos. Diciembre de 1822. El Cabildo, la Asamblea de La Serena y la Asamblea de Concepción, el país no tenía más estructura, eran 3 provincias. La Serena con Manuel Antonio González y Concepción con Ramón Freire dicen no más. Dicen O'Higgins, ¿cuáles son los 7 gastos de la República en su inicio? Cualquier coincidencia con la realidad actual es mera coincidencia.
Primero, remodelar por segunda vez la Alameda de las Delicias. ¿Han escuchado el proyecto millonario que viene pagado por el BID de remodelar la Alameda, Providencia y Apoquindo? Pero bueno, están remodelando por segunda vez la Alameda de las Delicias. Solo ha habido plata para el canal de Maipo, solo ha habido plata para el empedrado Santiago Valparaíso, etcétera, etcétera. Y no hay nada en La Serena, Coquimbo, ni en Concepción. Se ha creado la universidad, etcétera, ¿no? Se vuelve la Universidad de San Felipe, bla, 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 bla. Los ejércitos deciden marchar sobre Santiago, criticando a O'Higgins, que Nazario Garao, que sea de Rancagua, entienda que era O'Higgins de Rancagua, pero bueno, el prócer tuvo un momento ahí de autoritarismo, tuvo muchos méritos, pero un momento duro. Y para evitar la guerra civil, O'Higgins abdica, y un gran gesto. Para evitar la guerra civil, abdica. Y allí Freire inicia el único proceso conflictivo, coartado, fracasado, de proceso constituyente en la historia del país. ¿Qué es lo que hace Freire? ¿Qué es lo que hace Freire? Firma el Acta de la Unión de Pueblos de Chile. Entonces el país no es un gobierno personalizado concentrado, es un documento increíble, el Acta de la Unión de los Pueblos de Chile, en 1823, restablece la provincia autónoma. Por eso, ahí para los que quieran tengan más interés en esto, recomiendo un gran autor que es Armando Cartes, un historiador liberal de Concepción, tiene un texto que se llama Concepción contra Chile, explica el primer escudo nacional, los tres colores, que eran los colores de Santiago, La Serena y Concepción, más la figura del pueblo mapuche, porque en 1825 el Estado chileno, en el periodo federal, firma el Tratado de Tapigüe con los mapuches, en que reconoce la frontera autónoma al sur del Biobío. Todos estos son documentos históricos, todos lo pueden ver. Y en 1825, este señor, Infante, encabeza la comisión del Parlamento que discute y propone un reglamento o las llamadas leyes federales. ¿Y qué venía después? Su ratificación por las provincias. Y ya eran 8 provincias. Una recién liberada. ¿Cuál fue la provincia, ha estado de moda estos días, que siguió hasta 1825 con la bandera española? Chiloé. Chiloé, que es muy importante en la historia, por lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vamos a mirar ahí el caso norteamericano. La Constitución surge un debate, en ese caso un debate arduo en el Congreso, en las dos ramas. Se proponen las leyes federales, pero se suspende el Congreso en 1826 para que cada provincia debata el texto propuesto, exista un debate amplio y pueda ser ratificado y o modificado la propuesta que se ha hecho. Como todo modelo más federal, proponía provincia autónoma, un Estado central fuerte también, no hagamos caricatura, todos los sistemas federales hay mucha caricatura, tiene un Estado central fuerte, pero poderes provinciales en parte de los impuestos, en la recaudación de la justicia. Vamos al futuro. Esto es grave, ¿no? Esto tenía un sentido para la gente de Concepción. Freire era de Concepción. Piensen ustedes que el Estado central nunca le dio universidad a Concepción. Tuvo que venir en 1925, en que García Garmendia, un penquista, hace que 500 penquistas con su sueldo paguen la creación de la Universidad de Concepción. No lo hizo nunca el Estado central. Entonces los resentimientos provincianos son enormes, son históricos. La Universidad de Concepción se creó por los penquistas, ellos le hicieron, le puso un peso el Estado central. Entonces de ahí viene este conflicto. Bueno, Freire insiste en que tiene que ser ratificado. Y Chiloé y Valdivia se oponen a las leyes federales. Dicen somos provincias pequeñas, provincias
Valdivia era un enclave al sur del territorio mapuche, del Gualmapu, y Chiloé una isla con una tradición españolista muy vertical, ¿no? Y dicen no al proceso, y en esa crisis del año 27 viene un momento de experimentos, ¿no? Una constitución más moralista, un intento de Blanco Encalada de una fórmula de consenso y compromiso. De allí viene el golpe y la guerra civil que encabeza esta coalición conservadora, estanquera y ultramontana. ¿Saben por qué le dicen al grupo de Portales los estanqueros, no? Claro, porque Portales, con su socio SEA, tenían el monopolio, eran los únicos que podían comercializar en Chile alcohol y tabaco. No era poco, ¿no? En el mundo del siglo XIX hay grandes guerras por el opio. Pero esa es la historia. Por tanto, el país tuvo, con mucha conflictividad, entre 1823 y el 29, tuvo un periodo de crujir, de buscar el consenso, de buscar el compromiso. Y estaba en eso, buscando fórmulas mixtas. Al final, en 1829, cuando viene la guerra civil y el golpe conservador. Por tanto, fracaso. 1925, ¿cuál es la historia? Militares reformistas que obligan a terminar la república oligárquica, el ruido de sable, en el Congreso Nacional, porque no se dictaban las leyes sociales. Conocen toda esa historia, ¿no? Los fundadores del Partido Socialista, hay varios ahí, ¿no? ¿Quién manda el buque? Marmaduke, Neff, varios militares reformistas, también para evitar las caricaturas, ¿no? Todas las dictaduras de derecha, ha habido militares también reformistas, exigen leyes sociales. Hay el periodo de crisis y una comisión breve, acuerdo a la Constitución de 1925, que además muchos de los articulados que dictó nunca se reglamentaron, entre ellos el regreso a la provincia autónoma. Constitución de 1980, huelga comentario. Por tanto, las tres constituciones que forman parte de los manuales constitucionales Bernardino Bravo, que se educan los chilenos, la Constitución de 1933 fueron un proceso de comisiones, pero solo de los conservadores y de la coalición. Estaban los disidentes reprimidos y se reimpuso la ley de imprenta. Ahí están todos los testimonios. No se podía publicar un libro en Chile durante todo el régimen portaliano, durante 40 años, sin censura previa. Ninguno. En un clima de control total del poder central, en la Constitución que se dicta, 1925, en el apuro de tener estabilidad después de la caída de la República Oligárquica, con la presión de militares reformistas, y la Constitución del 80. Ahí está, ¿no? Fue fecundo, hubo niveles de ensayo, lo que hemos hablado. Vamos entonces a qué nos dice la historia, ¿no? En un país que ha tenido que el país nunca ha tenido, que la Constitución del 25 se apuró, fue tecnócrata y hubo reglamentos que no funcionaron. ¿Y por qué es importante que ahora el debate constitucional, yendo a la pregunta que nos pone Juan Ignacio Latorre, ¿cuál es el mejor mecanismo? Que sea el Congreso el que haga la Constitución, que sea una asamblea constituyente o una convención, ¿por qué no? Veamos qué se recomienda. Hay requisitos básicos que, en mi juicio, no funcionan como es la política realmente existente en Chile. No funciona si es el Congreso. Dejen darle las tres razones. A, si es el Congreso el que hace la Constitución. Muchos se cooptan por poderes fácticos y económicos. Por tanto, no hay política autónoma. Veremos si sigue o no mandando
las grandes campañas, no hay una política autónoma. Por cierto, no todos son lo mismo, pero no hay política con mucha autonomía. El poder fáctico lo hemos visto en todo su esplendor. B, hay mucha corrupción programática. Ahí fue tímido la Torre en decirlo. Pues yo fui alcalde de Rancagua el año 92 y fui 8 años parlamentario, renuncié al PPD el año 2007 denunciando la corrupción programática. A mí Ricardo Lagos me despertó en septiembre del año 99, cuando lo empató Lavín en la encuesta, y me pidió que yo fuera el jefe de la Comisión para la Descentralización de su campaña. Recorrimos el país diciendo elección de intendentes, ley de rentas regionales, gobierno metropolitano, autonomía mapuche, con nivel de autogobierno, modernidad, ¿no? No se hizo nada. Y no porque la derecha no quisiera, porque no quiso la concertación. Entonces, corrupción programática. Y con Henry von Baen nos reíamos, porque los grupos los federales, los descentralizadores, en la elección del 2000, parlamentaria del 2005, logramos la firma del 95% de los candidatos parlamentarios que estaban de acuerdo en la elección de intendente, de bla, 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 bla. Entre ellos Carlos Montes y Juan Pablo Letelier, que son activos opositores a que Chile salga de este récord con Corea del Norte de no tener autonomías territoriales. Entonces, hay mucha corrupción programática. Hay mucha gente, porque ¿cuál es la trampa de lo que propone el gobierno? Las personas tendrán que decidir, ¿no? Porque la presidenta ha dicho, bueno, no hay voto, ni voluntad, ni energía para una asamblea constituyente. Entonces, que los próximos parlamentarios, los que se elijan el próximo año, la gente vote por los que quieren la nueva constitución y la asamblea constituyente. ¿Han escuchado eso, no? Yo le aseguro que van a estar el 90% diciendo que quiere nueva constitución y el 98%, todos van a estar con nueva constitución. Todos van a decir que sí. Y después vamos a ver el desencanto y vamos a seguir en el círculo vicioso. Tercero, por los intereses. Por los intereses. Veamos un caso. Hoy en todo el mundo la tendencia es a simplificar, austeridad, disminución de la asamblea. Muchos países están yendo a congresos unicamerales. Inglaterra le quitó potestades a la Cámara de los Lores, ¿no? El presidente de centro izquierda de Italia, que era alcalde de Florencia, el actual presidente Matteo Renzi, ha eliminado el Senado en Italia. Quedó como una cuestión mínima, con mínimos poderes, y ha disminuido el número de parlamentarios, con gran conflicto. Toda la tendencia es a mayores modelos de democracia directa y a disminuir el peso de los órganos muy pesados, ¿no? Del punto de vista. La simplificación de los niveles de gobierno, empoderando y eliminando. ¿Cómo se negoció el fin del binominal en el caso chileno? Terminamos ampliando el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que decían todas las encuestas y focus group? La mayoría de los chilenos preferirían un Congreso unicameral de unos 100 miembros, electos en distritos grandes que sean bien representativos y puedan estar representadas también las minorías. Pero cuando la nueva constitución la hacen los mismos actores, los riesgos de intereses, miren, por ejemplo, en el caso del tema que estoy yo, que es la descentralización. Si se entrega la nueva constitución a los parlamentarios, podemos terminar con unas 10 regiones más de gente que quiere ser senadora. ¿Me entienden, no? La reflexión. Que quieren ser senadores. Y que no, oye, pero hagamos una nueva región. Entonces aquí tiene que haber el soberano, que eso que se le tiene miedo, ¿no? La sabiduría popular, la gente, los sindicatos, la asamblea, la elección, los movimientos ciudadanos, una asamblea más libre que se elige para la nueva constitución, que no son los mismos que están en el poder, que es una asamblea ad hoc, o como veremos, una convención
permite que exista más libertad, que exista más mirada larga, que exista más patriotismo en el buen sentido de la palabra, que exista una visión de más largo plazo. La política latinoamericana, y ha quedado claro que Chile, un país, tenemos más cinismo. Pequeño paréntesis. ¿Ustedes saben cómo Transparencia Internacional mide los niveles de corrupción en un país? Le preguntan, se mide así. Entonces, con Peter Hangel, que es el creador de Transparencia Internacional, que hemos estado tratando que Chile firme un tratado para dar a conocer con detalle los impuestos mineros, y Chile no lo quiere firmar, no quiere el Ministerio de Hacienda que las regiones sepan cómo se pagan los impuestos mineros. Bueno, con Peter Hangel me decía, claro, fallamos con la encuesta, y le dije, yo se lo había dicho antes, ¿no? Yo soy consultor de la GIZ, le ha dicho, Peter, Chile no es que tu estrella de la probidad, porque siempre estábamos con Uruguay como los países menos corruptos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo mide Transparencia Internacional? Le pregunta a los empresarios si han tenido que pagar coima los últimos años para ganar algún contrato. Entonces, ahí a un grupo de empresarios. Entonces, obviamente en Chile, por ejemplo, este empresario que fue presidente, que logró que Agua Andina le pagara el sueldo al director de su canal, eso no es coima. O Serna Pesca, que a lo mejor le pagó un senador, o el yernísimo que financiaba de derecha y también de la izquierda. No, pero es que eso es campaña, eso no estoy pagando por contrato. Tráfico de influencia total, desvergonzura total, pero no es corrupción. Eso es avispamiento a la chilena. Cinismo a la chilena, ¿no? Bueno, entonces no me gusta esto meter a todo el mundo en el mismo saco. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Descentralización, ha habido parlamentario el descueve, ¿no? De distintos sectores, el senador Chaguán, Horvath, Alejandro Guillé, el senador Ramírez Quintero, la Carolina Goch, han habido senadores que han cumplido su palabra, lo mismo diputados. Pero lamentablemente hay mucha gente cooptada, cínica, y no podemos, creo yo, quedar a merced de eso. Podemos tener una gran decepción en este proceso constituyente. Bueno, vamos a los ejemplos. Vamos al clásico, los gringos, la mejor constitución. Ahora, los norteamericanos no logran constitución de inmediato. Recuerden que ellos se liberan de Reino Unido en 1776 y logran recién la Constitución 15 años después, que entra en vigencia en 1789. Y hay grandes debates. Hay un texto que se llama los textos federalistas, en que ellos debaten muy animadamente. Me gusta una gran historia, porque está de moda para Chile de hoy, de estos debates. Es un debate de Thomas Jefferson con Washington y Madison, en que Jefferson propone que el 100% del property tax, que es el impuesto predial, le hace en Chile contribución de bienes raíces, que es en todo el mundo el impuesto por excelencia de los municipios, que en Chile solo paga el 19% de las casas, pero esa es otra historia de los niveles de populismo y falta de responsabilidad que tenemos. Y Jefferson va y propone, compañero, porque parece comunista esto que hizo Jefferson, compañero, el 100% del property tax a la escuela pública norteamericana. Eso explica que Estados Unidos, el 93% de los jóvenes en Estados Unidos van a la educación pública. El property tax, las contribuciones de bienes raíces, van al sistema de educación pública. En la mitad de los municipios de Estados Unidos vota más gente para elegir quién es el jefe del distrito de educación que por el alcalde. Tiene una enorme importancia en la sociedad norteamericana la educación pública. Una enorme importancia por este debate. ¿Y qué le decía Madison a Jefferson?
porque yo no tengo hijos ya en edad escolar. Y Jefferson le responde, aquí estaría Pablo Salvat criticando a Rawls, le responde con la libertad negativa a los liberales. Le dice, si tú no quieres que tu vecino sea un delincuente, edúcalo. Y no seas idiota. Hay que invertir en educación. Bueno, como sea, la argumentación puede ser, la podemos ver como rosa frente a alguien que dice, ¿por qué si yo tengo una casa tengo que pagar un montón de impuestos al township, al municipio? ¿Por qué la tienen que gastar en educación si no tengo hijos en edad escolar? Pero allí veamos la importancia que tiene los debates de los padres fundadores de Estados Unidos, los debates de fondo. Los debates de fondo. Por eso que es pacto social. Hay tensión. Hay gente que quieren, varios estados que quieren ser países independientes, estados que quieren un nuevo trato con Inglaterra, porque Inglaterra, después que pierde a Estados Unidos, crea la Commonwealth. Ya no reconozcan a la reina, pero yo les respeto parlamentos locales. Por eso que Australia, Nueva Zelanda, todos estos países hasta el día de hoy tienen la bandera también y respetan a la reina de Inglaterra. Pero al final se impone la independencia y una mezcla de federalismo como contrapeso al poder del uno, el federalismo como contrapeso al presidencialismo, a diferencia de Europa, en que el contrapeso fundamental al poder de uno es el Parlamento. Estados Unidos, un régimen presidencial. De los 41 países supuestamente de democracia más avanzada, el 90% son regímenes parlamentarios. Son muy pocos los presidenciales. América Latina no tiene régimen parlamentario. Ha sido incapaz de construir facciones decentes que pactan agenda y distribuyen el poder. ¿Qué es lo que ocurre? Convención de Anápolis. Ahí se busca un método común, se impone un personaje que es Benjamin Franklin y viene la Convención de Filadelfia. Es la época, debaten, están a punto de agarrarse a guerra civil. Hay un momento en que dicen, se encierran, sacan a la gente, decretan 18 días de sesiones secretas, toman harto whisky, buscan el acuerdo. Es la época, ¿no? Miremos una foto para que no era precisamente la asamblea constituyente que uno quisiera. Ustedes ven allí algún indígena, ¿no? Los Cherokee, que eran los indígenas mayoritarios de la Rocallosa, ahí más pegados hacia el este norteamericano, fueron todos desplazados a las peores tierras, Arkansas, Kansas, no son los tornados, fueron despojados, etc. Pero bueno, ahí están, pues, blancos, los WASP, ¿no? Saben que los grupos de ultraderecha ya se llaman los WASP, ¿no? Blanco, anglosajón, protestante y eso, pues, ¿no? Católicos, negros, judíos, indios, fuera, ¿no? Bueno, pero con todo, es un proceso de deliberación. Allí están deliberando. ¿Y qué es lo que viene después? Que hay un tiempo de 2 años después de la famosa Convención de Filadelfia. ¿Qué es lo que es la convención a diferencia de una asamblea constituyente? Una convención es cuando se le da un mandato a un grupo de parlamentarios, tanto nacionales y de los congresos de los estados, eran los estados originales, 8 después 13, exclusivamente para debatir el texto constitucional. Eso es una convención constituyente. ¿Se entendió? Son congresistas que existen, locales, regionales o nacionales, que se les da ese mandato. Esa es la convención constituyente. Se dan un tiempo para ratificar. Hay conflicto, bueno, y finalmente logran la ratificación y nace la Constitución norteamericana con grandes méritos en 1789. Los expertos en nacionalismo dicen que el único estado en que el único metarrelato
en vez de apelar a un territorio y a un pueblo original, a una tradición, a una cultura, a una lengua, como constitución del Estado Nacional, son los norteamericanos. Porque apelan a una idea, que es la Constitución. Entonces todos los hombres nacen libres, el pluralismo religioso, los pilgrims venían huyendo a la guerra entre católicos y protestantes y a veces entre propios protestantes en distintos estados, y por tanto un respeto a esta idea de libertad. Pero por cierto, lo que decíamos antes, los textos son incompletos, ninguna constitución termina con la política, había mucho cinismo. ¿Fue cierto el primer artículo de la Constitución de que todos los hombres nacen libres e iguales? Se mantuvo la esclavitud en el sur. El norte cumplió y abolió la esclavitud, el norte industrial que quería mano de obra barata, y el sur esclavista, con economía en función de la hacienda y del algodón, quería mantener la oprobiosa esclavitud. Y esos señores no cumplieron la palabra. Y vino la guerra civil de 1861, la guerra de la secesión, porque el gran presidente Lincoln quiere obligar a que la Constitución sea explícita en el fin de la segregación y de la esclavitud y dicta las leyes penando la esclavitud, y se produce la guerra civil. El sur quiere escindirse y viene esta guerra que todos conocemos, ¿no? Por tanto, y que entre comillas, no obstante, con la muerte además del presidente Lincoln y con las leyes nuevas, se piensa que Estados Unidos va a terminar con la esclavitud. Y siguió habiendo segregación en el sur. Hasta que esta mujer maravillosa que es la Rosa Parks se sienta en un bus en Alabama, donde no debía sentarse, y no la pueden sacar y empieza la revuelta. Como la historia siempre se cuenta como de los hombres, ¿se han fijado, no? Nadie conoce a la Rosa Parks y todos conocemos a Martin Luther King, ¿no? Que fue importante, muy importante. Pero Rosa Parks fue la que gatilló con su gesto los derechos civiles de los años 60 para hacer verdad esta Constitución que, como decimos, tampoco hay que sacralizar los textos constitucionales, ¿no? Hay estados como dice García Márquez, ¿no? El legalismo latinoamericano. Hay constituciones norteamericanas que son perfectas, garantizan todos los derechos y la verdad que dejan mucho que desear. Ese es el caso norteamericano. Síntesis: Convención Constitucional, conflicto, una gran constitución incompleta con contradicciones, particularmente la contradicción racial. Vamos al caso argentino. Los argentinos son orgullosos porque dicen: hemos tenido una pura constitución y está vigente hasta ahora. La constitución de 1853. ¿Hay algún argentino en la sala? ¿No? No hay ningún argentino en la sala. ¿Puedo apelar? No. Es una gran constitución, la constitución argentina. ¿Qué ocurrió después de la independencia? Lo mismo que todas partes, ¿no? En todos los países se prometió emancipación, hubo falta de acuerdo, se impone la lucha fratricida entre los héroes, viene la famosa Carta de Jamaica de Bolívar, en que ya no creo tanto en la libertad, viene el pesimismo de O'Higgins, también de San Martín. Y en Argentina se impone un dictador duro, que es Rosa, ¿no? 25 años, mano de hierro, el principal estanciero y ganadero de Buenos Aires, de la provincia, la principal región, y esto, de nuevo, el conflicto. Así como en Chile fracasan 3 veces, en Argentina vencen los federales. De ahí muy importante, en la historia de Argentina y en la historia del mundo, es muy importante Santa Fe y Rosario. Ustedes saben, ¿no? Bielsa, Berizzo, que sacó campeón a los O'Higgins, la única estrella que tenemos. Rosario es muy importante en la historia de América. Entonces, así como está la Convención de Anápolis y de Filadelfia, en el caso argentino,
Urquizar, que era el caudillo de Santa Fe y también de Entre Ríos, esta zona de la expansión noreste de Argentina, tienen un debate constitucional las provincias y dictan una buena constitución, que es un arreglo federal. Argentina quería Buenos Aires quedarse con toda la plata del puerto. En esa época no había IVA, ni impuesto a la renta. ¿Cuál era el impuesto del cual vivían los países? La aduana. Entonces los puertos era clave. Por eso que España tuvimos 2 guerras más contra España, la última en 1865, en que hicimos el primer submarino en Chile, porque nos atacaron el puerto de Valparaíso. Y lo mismo los ingleses bombardearon muchas veces Buenos Aires, Rosario, se metieron en la guerra de la Triple Alianza contra los paraguayos, porque los paraguayos querían autonomía, no querían comercio exterior, etcétera, etcétera, por los puertos. Allí estaba el dominio de todo y por tanto la plata de la aduana. Las buenas constituciones suelen hablar de la repartija de la plata, porque la repartija de la plata no es plata, como las peleas matrimoniales o de pareja, ¿no? La discusión sobre la plata no es una discusión sobre la plata, es discusión sobre valores, sobre prioridades, sobre quién manda, sobre cómo se distribuye, cómo se hace igualdad, qué vamos a priorizar. Entonces, es esencial. ¿Qué es lo que hace esta Constitución? La Constitución logra un acuerdo federal, costó que lo reconociera Buenos Aires, Baires es la abreviación, y Buenos Aires lo ratifica, evitando una guerra civil, el año 59. ¿Se respetó la Constitución? Más o menos, ¿no? Más o menos en la segunda mitad del siglo XIX. Estuvo Sarmiento en el poder después de su exilio en Chile, estuvo Roca al final en el último periodo, vino un momento de mayor apertura democrática con Irigoyen y todo lo que fue la creación de la Unión Cívica Radical, pero después Argentina tiene una sucesión de golpes, y los golpes son en nombre de la Constitución del 53, ¿no? Como ocurrió en parte con el golpe de Estado en Chile, ¿no? Como se decía que no se cumplía la Constitución. Avancemos, vamos a Colombia. Han escuchado que todo el mundo dice que es el ejemplo, ¿no?, de proceso constituyente. Y como todos han visto las teleseries y películas sobre Pablo Escobar, mucho el sultán, pero también Pablo Escobar, hablemos de Colombia. Lo bueno y lo malo del proceso colombiano. Primero veamos qué ocurre con Colombia. Breve historia. Colombia está en guerra civil permanente. Cuando García Márquez cuenta por qué le llama los 100 años de soledad, ¿no?, que fue una idea del editor. Los editores siempre le mejoran a uno el título de las novelas. Yo me gané un concurso nacional de novelas y se llamaba Blue de Verano, y Alberto Foucault pidió que se llamara Pichilemu Blue. Esa es la historia. La novela de García Márquez se llamaba 100 años de violencia, por la guerra civil permanente entre liberales y conservadores. Recordemos, simplificando, que las derechas y las izquierdas en América Latina fueron liberales y conservadores, ¿no? Liberales, segmentos de la élite más aperturistas, más de las ciudades, más industrialistas; los conservadores, más del latifundio; los liberales más dispuestos a separar iglesia del Estado; los conservadores más apegados al monopolio eclesial. Y eso provocó enormes guerras civiles dolorosas. En México la lucha de los cristeros, tremendas guerras civiles. Hay apertura democrática en Colombia hace 1920, pero hay un hecho que cambió la historia, y es que Gaitán, que era un líder del progresismo liberal, es asesinado en Bogotá dando un discurso. Y se provoca la violencia. Y se dan caña liberales y conservadores en cada pueblo, en cada región, en cada lugar
de Colombia. Una naturalización de la pólvora, de las armas, de la violencia. Una naturalización. Y ahí en la década del 50, recordemos un hecho histórico, cómo nacen la guerrilla en América Latina. Cómo nace la guerrilla en América Latina. En la década del 50 ocurren dos hechos. 1955, después de 40 años de dictaduras, el gran libro El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Guatemala tiene entre el año 1944 y 1955 un periodo de reforma democrática. El presidente Arévalo y después Jacobo Arbenz. Y Jacobo Arbenz, 1955, electo, quiere hacer reforma agraria. Quiere que la United Fruit, que es toda la parte hacia el Caribe de Guatemala, los trabajadores del plátano puedan tener sindicato y que las tierras ociosas puedan ser devueltas a los mayas. Y el dueño de la United Fruit es John Duster Falles, cuyo hermano es el director de la CIA. Entonces, es bombardeado la ciudad de Guatemala, es intervenido Guatemala, se acabó el proceso de reforma en Guatemala. Había un joven argentino que trabajaba en el Cercotec de Guatemala, que apoyaba a los pequeños empresarios. ¿Saben cómo se llamaba ese joven argentino que estaba trabajando hace 2 años en Guatemala? Sí. Ernesto Che Guevara, que vive el bombardeo. En Colombia, después de la violencia, hay un joven cura católico que se llama Camilo Torres, que había estudiado sociología en la Universidad de Lovaina, que vuelve a Colombia, que crea la primera escuela de sociología y que busca, después de la violencia, que haya un acuerdo para la reforma agraria, el gran problema de la tierra en Colombia. No hay acuerdo y se provoca lo que se llama el Frente Nacional. Liberales y conservadores se turnan 5 años en el poder cada uno. Hacen un acuerdo que se llama el Acuerdo Nacional, donde se acaba la oposición. ¿Qué ocurre cuando se acaba la oposición? ¿Qué ocurre cuando se coopta y no hay controversia? Cuando no hay oposición, ¿no? Bueno, entonces en el Acuerdo Nacional fue un acuerdo oligárquico. Esto para que veamos bien los autores, esto lo dicen los autores de izquierda y lo dice el Departamento de Estado norteamericano. Recuerden que Kennedy, cuando lanza la Alianza para el Progreso, el punto número 1 de la Alianza para el Progreso tiene que haber reforma agraria en América Latina. Y los gringos son grandes impulsores de la reforma agraria para evitar las revoluciones de izquierda, ¿no? O comunistas. Pero Estados Unidos dice, no puede ser que América Latina tenga esa concentración de la tierra, que no existen sindicatos, que haya ese nivel de esclavitud y de relaciones feudales en el campo, bla, bla, bla. Entonces, se propone una ley de reforma agraria, siguiendo la primera reforma agraria que fue la boliviana, 1952, en Bolivia, derecho, pueden votar los analfabetos, se permite que participen de las elecciones indígenas y sectores populares, por el tema del alfabetismo, y se provoca en Colombia el desastre, ¿no? Entonces no hay acuerdo político, hay represión de los movimientos sociales y nacen las FARC. Y viene el ciclo de FARC, paramilitares, narcotráfico, Estado fallido, bla, 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 bla. En ese contexto, un presidente liberal, presidente Barco, ¿hay colombianos en la sala? ¿No? ¿Tampoco? Estamos muy chilenófilos, ¿no? Es que nosotros, aprovecho para pasar un mensaje, ¿eh? Tenemos un magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos que se llama EXPO y hay muchos colombianos, argentinos, guatemaltecos, gente de distintas partes. Bueno, ¿qué ocurre ahí? El presidente Barco, en los tremendos aumentos de la violencia, de los 3 actores, de los paras, de las FARC
y del narcotráfico, busca acuerdos de paz, logra acuerdos de paz con el M-19, que se meten al sistema, busca acuerdos de paz parciales con las FARC, pero allí no hay depuración de las fuerzas militares. Las FARC hace un intento a través de Unión Patriótica, les matan 1.500 candidatos, hasta el candidato presidencial en el avión. O sea, un intento de pacificación por la vía política. Y en esa crisis total, en que Colombia se convierte en el país más violento del mundo, en muertes violentas por cada 100.000 habitantes al año, que es el indicador, piensen que Medellín, que hoy día está bastante mejor, en 23 muertes violentas cada 100.000 habitantes al año, llegó a tener 300. Peor que San Pedro Sula, que es la peor ciudad del mundo, hoy día una ciudad de Honduras. En ese contexto, Asamblea Constituyente. ¿Y cuál es la gracia? Y esto es un mensaje fraterno a los sectores que se oponen en Chile, de que el Partido Conservador, que está en la rivalidad con el Partido Liberal, acepta el llamado Asamblea Constituyente y da legitimidad al proceso constituyente. Ya no da más esto, hay falta de acuerdo, hay conflictividad, vamos a un proceso constituyente. Y una de las cosas que los movimientos sociales lograron es que en unas elecciones parciales parlamentarias y locales se marca por la Asamblea Constituyente y ese otro voto saca la mayoría y por tanto el proceso tiene además una enorme legitimidad. Allí está el presidente Barco, la oposición conservadora del luego presidente Pastrana lo permite. Y viene el gobierno de César Gaviria, que en diciembre del 90 se elige la Asamblea Constituyente, se elige ex profeso, no el Congreso que se convierte en la Asamblea Constituyente. ¿Estamos? Es Asamblea Constituyente y sesiona durante todo el año 1991. Ojo con esto. ¿Quiénes fueron los representantes de la Asamblea Constituyente? Cualquier recado de los movimientos estudiantiles y juveniles nuevos es coincidencia con la realidad nomás. Nada más. Los liberales sacaron el 32% de los representantes. Los conservadores, que fueron divididos en dos listas, sacaron el 28%. Estaba el Partido Conservador y el Movimiento de Salvación Nacional de Hurtado, que era un conservador más social cristiano, ¿no? Más mesiánico del social cristianismo como alternativa al liberalismo y al marxismo, ¿no? Sacan el 28%. El M-19, la guerrilla, ahí conozco harto a Antonio Navarro Wolf, que perdió la pierna en la guerrilla del M-19, se robaron la espada de Simón Bolívar, ¿no? La guerrilla no es ambigua, abandona la violencia. Y dice, hay que ir a un proceso democrático, se alía con movimientos sociales, crean lo que se llama la Alianza Democrática y sacan el 26% de los votos. O sea, tiene un enorme peso, como una tercera fuerza, no manifiesto por ahí la tercera fuerza, como la tercera fuerza que emerge rompiendo el duopolio histórico entre liberales y conservadores. Rompe el duopolio y emerge lo que hoy día es el polo democrático, ha tenido continuidad. La FARC, que estaba reprimida, como les contaba, mataban muchos de sus candidatos y mantuvo ambigüedad con el dejar las armas, obtiene un 3% como Unión Patriótica. Los indígenas obtuvieron el 2%, particularmente en la zona del Chocó y de Antioquia, y el movimiento estudiantil logró un diputado, o sea, un asambleísta, ¿no? Está ahí, lo pueden revisar en la historia. Y aquí gana el Chavo del Ocho, no. ¿Qué es lo que todo el mundo dice que es el gran mérito de la Constitución del 91? No es una Constitución que haya hecho reforma agraria y sigue la violencia. Ustedes miran los datos, el país más desigual de América Latina, los países más desiguales de América Latina son los centroamericanos, o sea, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Chile ha mejorado un poco, pero sigue muy mal,
está mejor que esos países. Colombia es un país muy desigual. Crece económicamente, pero muy desigual. Y ahí ha seguido el conflicto. Pero ¿qué hizo esa Constitución? Empoderó. Fuerte autonomía municipal, elección de gobernadores, dio unos niveles de autonomía y consulta indígena, mecanismos de voto programático, referéndums locales, autonomía fiscal, se metió en eso. Reparto, ¿no? Con carácter constitucional, y allí todos los analistas dicen que vino la regeneración democrática a partir especialmente de las macro ciudades con fuertes gobiernos locales. El Gran Bogotá, el Gran Medellín como el paradigma. En el caso de Bogotá, Mocus, un académico de los movimientos sociales, parecido a lo de la alcaldesa de Barcelona, Madrid, y después Peñalosa, y Mocus el que hace todo esto de la hora zanahoria contra la violencia, el que inicia en América Latina estas calles que solo para hacer deporte, que la gente pierda el miedo a la delincuencia y a la violencia, la recuperación del espacio público, mete formación cívica en todas partes, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo es Bogotá, con otro científico que se mete a política, que es Fajardo, no sé, lo pueden ver ahí, Sergio Fajardo, entre otros, que ha logrado una gran recuperación del espacio público, bla, bla, bla. Por tanto, constitución moderna, tan moderna y consensuada, que incluso los acuerdos de paz, que ojalá resulten, que están llevando a cabo en La Habana, terminando, el gobierno de Santos con la guerrilla, no se habla de nueva constitución, sino que se habla de introducir, cualquier coincidencia con la realidad de nuevo es pura coincidencia, introducir mayor poder sindical, introducir reforma agraria, introducir sistema de mayor Estado social de derecho, pero no se habla de nueva constitución. Terminamos los ejemplos. Vamos cerrando con el caso boliviano. Caso boliviano que es bien notable. Veamos, miren los críticos porque los meten a todos en el mismo saco, ¿no? El eje bolivariano, meten a todos como países sin democracia, ¿no? En Bolivia, 4 de las 5 principales ciudades son gobernadas y con mucho poder por opositores a Evo Morales. 5 de los 10 estados, gobernaciones, son gobernadas por opositores a Evo Morales, porque en Bolivia también se permite la elección de los intendentes regionales, como se permiten en Perú hace 15 años, como se permiten en Colombia, o se permiten en todas partes. O sea, a propósito de dar lecciones de democracia, ¿no? Y el caso boliviano es muy interesante porque hasta los organismos multinacionales reconocen los avances económicos de Bolivia y todo esto tiene características, ¿no? Nacionalización de los recursos naturales, ahí anda gente que anda llamando a una marcha para el 11 de julio que se cumple el aniversario de la ley de nacionalización del cobre, del 10% para toda la región, incluyendo la región metropolitana, de las ventas del cobre y no para las Fuerzas Armadas, o sea, quien quiere plegarse. Estado plurinacional, poder indígena, reforma agraria, pluralismo jurídico, y hay que ser serio con la historia. Y ahí el MAS estaba con tendencia hegemonista, estaba con contradicciones, porque todo un discurso ciudadano, democrático, libertario, pero diciendo no a la elección de gobernadores porque podían ganar los oligarcas. O sea, bonito, ¿eh? Nos gustan las elecciones, pero pueden ganar los oligarcas, no nos gustan las elecciones. Entonces, como dice bien Rosa Balón, las oposiciones son tan importantes, el respeto a las oposiciones. Pero sin embargo, no sé si ustedes recuerdan, hay casi guerra civil, se está Amparo, Pando, Santa Cruz, Tarija. Tarija, gobernador y líder, un ex mirista boliviano, ¿no? Paz Zamora, están en conflicto, la media luna, levantan una bandera, amenazan con crear otro país.
en base a la cultura del llano, que no tiene nada que ver los cambas contra los collas. Los collas es la cultura andina, ¿no? Lo que dice un historiador. Al final América Latina tiene tres culturas. La de la costa, la de la andina y la de los llanos, ¿no? Los llanos versus la andina, como Guayaquil con Quito, ¿no? Es más parecido Quito con la ciudad de Guatemala, con Bogotá y con Santiago y con La Paz, el carácter, que con Guayaquil, que es más parecido a Cartagena y a Salvador de Bahía, y los del llano son más parecidos los de Rosario, Paraná, qué sé yo, en Brasil, qué sé yo. Pero finalmente el MAS y la Asamblea Constituyente Boliviana delibera hasta que duela y llegan a acuerdo. Y construyen una constitución democrática, una constitución, miren, a diferencia de la foto que vimos de la Convención Norteamericana, aquí hay una, ¿cómo se dirá?, asambleísta, aymara o quechua. El país está cerca de la división, pero finalmente se eligen los 255 asambleístas, sesionan el año 2006 y 2007 en Sucre, están los conflictos, se aprueba el año 2007 y es ratificada por un referendo el año 2009. En esa constitución se establecen los mecanismos de democracia directa, que ¿por qué le dicen a Uruguay la Suiza de América? Porque Suiza tiene esos referéndums desde el siglo XIII, los sistemas, los 30 cantones, y Uruguay lo tiene desde 1906. Es una larga tradición de referéndum. Y el Evo Morales respeta el referéndum. No hace lo de Maduro de sacar militares a ejercicios, ¿no? Cuando hay... respeta el referendo Evo Morales, que le dice no recientemente a una posibilidad de otra reelección. Por tanto, Bolivia es, desde el punto de vista de la creación de una constitución y del respeto a las normas de la misma, un ejemplo. Ahí hay el aprendiendo de un vecino hermano en la fraternidad que es conflictiva, como les reitero. Síntesis, para terminar. Ya llevamos, don Juan Ignacio, casi la hora. Entonces, una buena constitución. Primero, hemos visto que no hay constitución perfecta, que siempre hay conflicto, que siempre hay traiciones al texto, que no se va a acabar, no hay fin de la historia, que una buena constitución acepta su propia transformación, ¿no? Que tiene mecanismos democráticos de transformación. Pero, vuelvo a la idea hurtadiana, hay que debatir hasta que duela y sin temor a un verdadero proceso constituyente que es deliberar largo. No hacer un proceso como que hago, que participo, no empoderamiento. En mi opinión, lo óptimo es una asamblea constituyente que combine delegados nacionales, ahí van a estar las grandes fuerzas, pero yo recomiendo que otros sean electos por los territorios para que haya más deliberación con alguna fórmula como los modelos federales. Hay gente que no le gusta esto, ustedes saben que en el caso norteamericano debaten por regiones, muchos países que hacen eso, se obligan a consensos territoriales y así no solo mandan los que salen en TVN, en el Mercurio y la Tercera, o el Mega, ¿no? ¿Qué alternativa puede haber, siguiendo Aristóteles, como alternativa mixta entre el proceso del Parlamento o la Asamblea Constituyente? Es inventar una convención constituyente que puede sesionar un par de años, que debate y proponga la Constitución que al final tiene que refrendarse, y que esa convención constituyente pueda estar compuesta por un tercio de delegados de las fuerzas que están en el Parlamento, un tercio de delegados de los consejos regionales y municipales y otro tercio electo por organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
Bueno, pueden haber muchas otras fórmulas, ¿no? Pueden haber muchas otras fórmulas, pero convención constituyente, recordemos, son delegados representativos que existen, que están en proceso dedicado a debatir y proponer una constitución. Por eso, delegados del Parlamento, delegados de los CORE y de los consejos municipales, delegados de los COSOC y de la CUT, de las instituciones que sean, o sea, representantes que ya están electos, pero se les agrupa con el propósito de buscar los consensos constituyentes, o volvamos atrás, la asamblea constituyente tradicional, que la gente elige ex profeso para dicho proceso. Bueno, esas son las lecciones que podemos tener de América Latina y de América. Muchas gracias.